Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Levíticos capítulo 11, por favor. Ok. Ah, este libro representa muchas cosas también del Antiguo Testamento, ah, donde se le fue dado la ley a Moisés, que era un profeta también. Ah, y era una ley estricta para las personas que en ese tiempo el pueblo de Israel había salido a muchos años anteriores de Egipto. Entonces eh, había muchos reglamentos acerca de cómo el pueblo de Israel necesitaba tener una ley que Dios le dio estrictamente al pueblo, a Moisés, para que se les enseñara a los hijos de Israel en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo, hace aproximadamente 19 o 20 años que escuché yo sobre las iglesias aquí en Estados Unidos, ah, acerca de cómo las personas adventistas del séptimo día, es una iglesia, es una congregación grande también, y conocí dos personas, dos hermanos que eran argentinos. Trabajábamos en ese tiempo, yo trabajaba, bueno, en la construcción y los conocí ahí. Ellos trabajaban de plomeros y uno de ellos se acercó a mí hace mucho tiempo y me dijo, dice, hey, te invito a mi iglesia para que conozcas la verdad y puedas ver tú la verdad acerca de cómo puedes ser salvo. Pero él fue directamente a decirme si comía yo carne de cerdo, si comía yo camarones o cosas que en este libro están escritas en el Antiguo Testamento. Y le dije a él, pero ¿qué de malo tiene comer estas cosas? Es que él me dijo, estás violando la ley por hacer esas acciones. Entonces, él me dijo, dice, si lees en el libro de Levíticos en ese tiempo, puedes saber cómo habló Jehová a Moisés. Entonces, si leemos del Levíticos capítulo 11 versículo 1, por favor, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, habla a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay en la tierra. De entre los animales todo lo que tiene pezuña herdida y que rumia, comeráis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeráis esto. El camello, porque rumia pero no tiene pezuñas hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo. En la actualidad el cerdo hoy es un animal que se sacrifica para dar alimentación a mucha, es uno de los animales que más se sacrifican a nivel mundial para consumo humano de nosotros. Entonces, ahí fue donde él pudo decirme, es que necesitamos evitar estas cosas, porque si no estás cometiendo impureza. Entonces, la, la lectura de hoy, que es impureza y ser purificado, tenemos como ejemplo el Antiguo Testamento y tenemos como ejemplo el Nuevo Testamento. Si continuamos leyendo,
Ah, en el versículo 7 dice, también el cerdo porque tiene pezuña y es de pezuña hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeráis ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendráis por inmundo. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, es verdad, estas cosas eran escritas y era una ley muy importante para las personas que en este tiempo el pueblo de Israel no tenía que comer estos alimentos porque eran estrictamente prohibidos por la ley. Entonces, lo que se refiere a la lectura es que nosotros como personas que tenemos el entendimiento y tenemos el Espíritu Santo, es lo que nos hace diferente de que cómo podemos ver nosotros la palabra de Dios y reconocer lo que verdaderamente Cristo vino a hacer por nosotros, un sacrificio vivo donde, donde dice en la Biblia, no somos esclavos ni somos libres, sino somos todos un pueblo de Dios. Eh, si en las iglesias predican, en otras iglesias predican cosas que a muchas personas les dicen no hagas esto o porque no vas a tener salvación, pero realmente no pueden ver ellos la diferencia porque nosotros tenemos otra diferencia de cómo actuar en nuestra vida. Sabemos que lo que es bueno de Dios es lo bueno de Dios. Entonces la Biblia nos menciona a nosotros que somos pueblos escogidos por Dios, porque nos ha sellado con su espíritu. Esa es la diferencia entre muchas iglesias y la iglesia de nosotros, que podemos ver y tenemos el don del Espíritu Santo. Nos dio su espíritu porque somos libres o porque lo merecíamos, no sabemos, pero Él nos dio y nos dio la capacidad y nos dio la inteligencia, nos dio el conocimiento para entender su palabra y poder nosotros demostrar esta palabra a las demás personas referente a la palabra de Dios. Si leemos en... Cuando, cuando Moisés habló al rey de Egipto en ese tiempo, cuando el, el faraón endureció su corazón y no quiso dejar de la esclavitud a su pueblo de Israel, el, hubo 10, no sé si han escuchado ustedes de las 10 plagas de Egipto. Entonces Dios mandó una plaga, mandó otra y una sobre otra y el rey el faraón, perdón, no quería dejar ir de la esclavitud a su pueblo de Dios, que era el pueblo, eran los hebreos, era el pueblo de Dios, los israelitas. Entonces, en la última plaga mandó a matar a todo primogénito de servidumbre o del faraón. Entonces había un mensaje donde sacrificaron, el pueblo de Israel sacrificaron corderos. Entonces la sangre, ellos vinieron y pusieron una marca en la puerta para que el ángel de la muerte que Dios había mandado no tocara, para que el ángel viera la señal que en esa casa no debería de entrar ni matar ningún hijo primogénito. Entonces, ese sacrificio, las personas, cuando el ángel miraba que había una marca, el ángel no pudo entrar, pero
en las casas de los egipcios todo primogénito murió. Entonces hubo una lamentación muy grande y fue como entró Moisés para quitar el pueblo de la esclavitud. Entonces es como el día de hoy, nosotros no estamos en esclavitud, estamos en libertad porque Jesucristo nos vino a redimir por su gran sacrificio. Entonces ya no es necesario tener animales sacrificados como en el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, porque la sangre de Jesucristo es las que nos ha limpiado de todo el pecado, ha limpiado todas las cosas, han sido purificadas, han sido una nueva creación. Todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, en su palabra nos los dice, y, y sabemos de hecho que su palabra es la que nos hace vivir a nosotros. No es simplemente de que si nosotros comemos una cosa que está podrida o ya no sirve, una carne mala, yo sé que nos va a hacer daño. Como el hermano a Chris habló hoy en la mañana de cómo Dios había mandado el mensaje a Cornelio para que mandara a traer Pedro para que recibiera la salvación de su casa. Entonces, no por este sacrificio o por el hecho de que nosotros comamos estas cosas, nos van a hacer impuros, porque mismo Pedro en el Nuevo Testamento tuvo una visión, en la Biblia dice que es un éxtasis, un sueño, que Dios le habló a él, le reveló lo que tenía que hacer. Entonces, si vamos al libro de Hechos, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 11, no, perdón, en el capítulo 10 y versículo 9. Entonces, el tema es que, por ejemplo, las personas miran el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Pacto, que es el Antiguo Testamento, como, no como que nosotros, como nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos identificar rápidamente lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque nuestros ojos ya fueron abiertos, nuestro entendimiento ya está abierto, nuestro espíritu es el que nos guía. Por eso fue el sacrificio de Dios de mandar a su Hijo. Si nosotros fuéramos impuros o fuéramos limpios, ¿qué sacrificio hubiera en la humanidad? No hubiera nada. Pero porque Dios sabía que todos desobedecieron su palabra. Por eso estamos aquí. Por eso estamos escuchando la palabra. Para poder nosotros aprender y también predicar el Evangelio. Que predicar el Evangelio como los apóstoles predicaban. Entonces somos una herramienta para predicar, porque tenemos la palabra de Dios en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Entonces, si nosotros sabemos que hemos pecado y sabemos que nuestra vida cotidiana donde nosotros vivimos, sabemos que no hay perfección, no hay consolación, no hay perdón entre hermanos. Todos es una guerra entre las personas, pero nosotros sabemos que podemos componer, que podemos restaurar las cosas por la palabra de Dios. Entonces,
En este versículo, en Hechos 10, por favor, y en el versículo 9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. En él cuando había de todo, en él cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le respondió Dios a Pedro? Pedro aún tenía no el velo del Antiguo Testamento, sino que en ese tiempo se podía decir que no podían comer de cualquier cosa. Entonces, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú impuro. Sabemos que Dios nos limpió. El sacrificio de Dios, el sacrificio que Dios hizo por su Hijo Jesucristo, es la evidencia que tenemos por el derramamiento de la sangre que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, si nosotros nos enfocamos en que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay una diferencia, pero la diferencia que a nosotros nos hace es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el que nos guía, el que nos dice las cosas que debemos hablar. Cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, no podemos entender lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque es una evidencia que Dios nos está escuchando. Tenemos la evidencia de que por el testimonio de nosotros, que cómo podemos nosotros predicar la verdadera palabra, y si está aquí escrita aquí en la Biblia. Tenemos muchas formas de cómo comunicar la palabra de Dios, o cómo podemos nosotros predicar la verdad. Porque como dicen muchos, yo he escuchado muchas iglesias, es cierto, es una congregación grande, pero tú vas y preguntas: ¿es necesario tener el Espíritu Santo? Muchas iglesias dicen: tenemos el Espíritu, pero ¿cuál es la evidencia? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia si nosotros tenemos el Espíritu Santo? Otras iglesias dicen que tienen el Espíritu Santo, pero la verdad es que no todos miramos la palabra de Dios como verdaderamente nosotros nos las ponemos aquí enfrente. Entonces, a Pedro se le dio la revelación y le dijo: no llames común a las cosas, o impuras a las cosas que ya se limpiaron. Entonces, entra muchas personas en confusión, y las podemos mirar. Tal vez esta persona que me había predicado que necesitaba ir a su iglesia, que porque necesitábamos respetar la palabra de Dios. Es verdad, necesitamos respetar la palabra de Dios, pero tal vez él estaría confundido, perdón, o es una
práctica que las iglesias usan para confundir a personas. Entonces, puede ser que es una iglesia muy grande y nosotros pequeños, pero hay una diferencia, que lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros nos predicaron es la verdad. Entonces, es muy importante. En una parte de la Biblia nos dice que todo lo que entra por la boca del hombre no es malo, sino lo que sale. Entonces eso es tener más cuidado, es tener más precaución de cómo nosotros hablamos, de cómo nos dirigimos, por- porque esa es la verdadera razón que nosotros estamos aquí, escuchando, predicando y poniendo en práctica todo lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Hay muchas diferencia entre lo nuestro y los demás. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros puros? ¿Qué es lo que nosotros nos hace diferentes? ¿Por qué estamos aquí? Nos preguntamos unos a otros, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios? Y sabemos que Dios nos ha llamado para un propósito, para entender, para comprender, para amar, porque Dios es lo que hizo a nosotros, nos dio el amor y no solamente nos dio un amor de 10% o 20% o 25% o 50%, sino que Él lo dio todo por nosotros para, para nuestra salvación. Entonces, si vamos al libro de Corintios 3, por favor, más adelante. Ah, 1 Corintios. Perdón, a ver si es 1 Corintios o 2 Corintios. Oh, 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 3. Lo voy a tomar aquí en mis notas. 3. Así, correcto. Si leemos en el versículo 1, por favor. Ah, comenzamos otra vez, dice, a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros y de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como si nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, Dios nos hizo redimirnos ¿por quién? Por el Espíritu que nos ha dado. Dios nos dio un nuevo pacto, una nueva
una nueva vida y nos está ofreciendo una vida eterna, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Somos cartas, tenemos la palabra escrita. Nosotros podemos estudiar la Biblia. Nosotros nos pueden quitar este libro, pero la palabra que tú tienes en tu corazón, nadie te la puede quitar. Entonces está en tu corazón la palabra viva por medio del Espíritu Santo. En versículo 7: y si el ministro de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de parecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministro del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Pero si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que no será lo que parece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Entonces, hay una diferencia en lo que nosotros leemos, sino que Cristo nos quitó ese velo, nos abrió los ojos, nos dio el entendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos y podamos predicar estas mismas palabras que están escritas a otras personas, pero de la misma manera que tenemos que predicar el Evangelio, no nos saliéndonos de nosotros, del contexto, ni enredando la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque cuando nosotros nos bautizamos, ¿quién nos limpió el pecado? Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario decir, es que necesitas bautizarte y recibir el Espíritu Santo. Porque la palabra nos manda a nosotros, la palabra de Dios es un mandatorio que nos dice a nosotros, arrepiéntense de su pecado, arrepentidos. Por eso, cuando en el libro de Hechos, los apóstoles predicaron a toda criatura. Y de esas criaturas, como habló Chris, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas criaturas? No somos nosotros. Entonces, en el siguiente versículo, dice en el versículo, bueno, quedamos en el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no cubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Nos quitamos el velo. ¿Por qué? Porque nos convertimos a Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Son palabras que te dan entendimiento, son palabras que te dicen, yo sé lo que tú tienes que hacer. Es como nuestros padres, cuando estábamos pequeños, las generaciones cambian. Hay tiempos que fueron más difíciles, tiempos que no están muy difíciles para algunas personas, pero la esperanza, el, la vida que Dios nos ofrece no es cualquier vida. No es como tú vas a trabajar hoy en día, te pagan tu salario, vas a tu casa, estás conforme, pero nada más. Dios nos dice, trabajen en mi viña, porque de ahí van a recoger un fruto, y un fruto que es la vida eterna. ¿Quién de nosotros nos puede decir a nosotros, ve y trabaja y te voy a dar vida eterna? Nadie. Solamente Dios nos dice en su palabra. Por eso es importante, hermanos, que estudiemos un poco, tengamos un tiempo para Dios, para, para, para leer su palabra, para predicar a las personas que necesitan salvación. Así como nosotros nos predicaron la palabra de Dios, así también necesitamos nosotros predicarle a las demás criaturas, porque somos usar la palabra como los apóstoles, y sabemos que Dios nos dará la recompensa algún día, y sabemos que de su palabra hay mucha vida, hay muchas cosas que hacer por los demás, y sabemos que el mensaje de la palabra de Dios es vida eterna, y esa vida eterna está con nuestro Dios, con Jesucristo. Y lo voy a terminar aquí, y es todo. Amén.